Hola a todos, en este vídeo vamos a comentar o hablar acerca de la figura de Ciro el Grande o Ciro el famoso gran rey de Persia. Cuando hablamos de Ciro o Ciro II, se dice que probablemente nació hacia el año 575, el año 600 antes de nuestra era, y falleció hacia el año 530 antes de nuestra era. Fue un rey aqueménida y en este caso el fundador del imperio persa aqueménida. Se nos dice de que realmente unificó gran parte del territorio, conquistó expansión de tierras realmente muy grandes, toda la zona de Babilonia hasta el Indus, extendió territorio con campañas importantes. Por tanto, se nos dice de que realmente dominó todo este territorio que en un momento le pertenecía a los medos, a los persas. Parte de, por supuesto, siendo el persa, pero me refiero que extendió las fronteras de su reino y también conquistó lo que en su momento, en el pasado, era parte del imperio de Babilonia. Se nos dice de que su dinastía, ¿no? Esta dinastía aqueménida duró por más de 200 años hasta que fue en su momento conquistada por Alejandro Magno. Pero cuando analizamos a la figura de Ciro dentro de un contexto histórico religioso, encontramos diferentes fuentes que nos hablan y nos dan datos acerca de su personalidad, de su figura, de sus campañas. Tenemos datos y escritos, arqueología, que nos hablan de la figura de Ciro el Grande, como el famoso Cilindro de Ciro, las crónicas de Nabonido y otros documentos de Babilonia que nos hablan acerca de este gran rey. Tenemos por supuesto también fuentes religiosas como por ejemplo en el Tanaj o en la Biblia. Encontramos por ejemplo en el libro de Isaías donde se habla de la figura de Ciro. Y aunque se le da o se habla por supuesto como un gran rey, a Ciro se le ve por ejemplo en el libro de Isaías como una figura mesiánica. De hecho se le llama el ungido y se nos muestra como alguien que ha sido elegido por Dios para llevar a cabo una misión importante. ¿Cuál es esa misión tan especial o tan importante? Es el hecho de que cuando Ciro toma el control y se convierte en rey en su momento, decide luego otorgar a sus diferentes súbditos libertad para retornar a sus tierras ancestrales en este caso. Y siendo que los judíos habían sido llevados al cautiverio por Nabucodonosor hacia Babilonia, Ciro les da la oportunidad a los judíos ahora de regresar a su tierra si lo desean. Dice el relato y las crónicas que de hecho solamente un pequeño resto decide regresar porque la mayoría de los judíos deciden quedarse en Babilonia. Solamente algunos dicen que quizás unos 40.000 regresan y con la autorización del rey para incluso reconstruir el templo. Y realmente los judíos muestran su aprecio y amor realmente hacia este rey. Y ya hemos mencionado que se le menciona en el libro de Esdras, Nehemías, Isaías, etc. Y se le da un carácter otra vez mesiánico, alguien que ha sido designado por Dios para tomar una posición como esta, o una decisión tan importante. De hecho, es de notar este hecho porque en las escrituras normalmente el pueblo judío no le da mucha honra a los que no son judíos como tal o a un personaje político así como tal. Por tanto, cuando encontramos que a Ciro, un no judío, se le da este papel tan importante y más allá que rey se le ve como una figura enviada por Dios para este propósito, es porque realmente ante los ojos del pueblo Ciro realmente fue una figura muy pero muy importante, y por supuesto que más que permitirles que regresen y que reconstruyan el templo y que se gobierne en este caso siempre manteniendo la lealtad hacia Persia. ¿Por qué Ciro toma estas decisiones? Ya hablando desde un punto de vista histórico, hay que recordar que la religión de los persas era el mazdeísmo, que predicaba o habla acerca de la tolerancia religiosa. Ellos no imponen la religión de ellos a nadie y deciden coexistir con otras personas. No hay que imponer la forma de pensar de uno a otras personas. En este caso, de ahí la mentalidad de los persas de permitir que otras personas regresaban a sus tierras, a diferencia por ejemplo de los babilonios, que cuando conquistaban un territorio sacaban a la gente del sitio y los llevaban a otro sitio y ponían gente diferente en esas tierras conquistadas. Los persas no. Los persas dominaban,
dejaban que la gente se quedara allí, que siguieran su religión, etc. Pero tenían que, por supuesto, pagar tributo a Persia en este caso. Y es lo que encontramos. De hecho, se nos dice que no solamente los judíos regresaron a sus tierras, sino que diferentes pueblos lo hicieron. Entre ellos, por ejemplo, los arameos regresaron a la región de Siria. Y es significativo otra vez mostrar en este caso la tolerancia de este rey, y de hecho se le llama el Grande, Ciro el Grande, porque no por solamente estas acciones, estos gestos, etcétera, sino también por sus campañas militares de forma victoriosa, un gran general, una figura tan pero tan importante que conquistó todos los grandes imperios del Oriente, del Medio Oriente en aquella época. Y realmente fue una personalidad increíble. Se nos dice de que su predecesor en este caso fue, su sucesor en este caso fue Cambises II. Y encontramos fuentes hablando acerca de su personalidad en las fuentes, por ejemplo, en el caso del historiador Herodoto. También encontramos, en este caso, récords escritos en diferentes fuentes griegas, como por ejemplo, incluso en las leyes de Platón encontramos una serie de escritos haciendo referencia a Ciro. Su tumba se encuentra en Pasargada, y allí hemos encontrado también diferentes inscripciones que nos hablan acerca de este gran rey. También tenemos fuentes históricas en las obras de Estrabón, de Flavio Josefo, en las obras de, ya mencioné, Platón, Plinio, Jenofonte, Plutarco, Pompeyo, Trogo, entre muchos otros. Y otra vez, un personaje realmente admirado por la historia, los militares también, etcétera, etcétera. Hasta aquí entonces este vídeo hablando de la significancia de la figura histórica de Ciro el Grande, el rey de Persia, tanto desde un punto de vista histórico como también en conexión con el pueblo judío, permitiéndoles regresar y reconstruir en este caso también su templo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo vídeo. Saludos para todos.